El libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Listo, gracias, hermano. Bien, mis hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu voluntad, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te place, Padre amado, y nosotros, Señor, nos aferramos a tu plena voluntad. Damos gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Hoy, Señor, te pido en este tiempo, Señor, que tú tomes el control, Padre amado, y tú, Señor, pongas en mi boca palabras, Señor, que edifiquen y vivifiquen la vida de nuestros hermanos. Y también te pido, Señor, que seas tú preparando los corazones y las mentes de mis hermanos para que esta palabra expuesta hoy, Señor, puedan ellos atesorarla, Señor, puedan meditar en sus mentes y en sus corazones, Señor, y esta palabra, Señor, puedan ponerla por obra. Así te pido, Señor, que tú tomes el control de este tiempo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia dice amén y amén. Bien, mis hermanos, hablando un poco de la enseñanza, de la edificación que tenemos que tener como iglesia, quisiera hacer una pequeña introducción de Mateo. Mateo era un hombre judío, Mateo también llamado Leví. Mateo era un hombre, como todos saben, que era recaudador de impuestos. En el capítulo 9 nos habla Jesús y le dice que él estaba sentado en el banco de los tributos, públicos, y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Mateo se levantó, lo siguió y anduvo con él. Amén. Muchos quizás en su momento odiaban a Mateo por ser recaudador de impuestos y colaborador del Imperio Romano. Pero Mateo, en particular, escribe su libro al pueblo judío, a los oyentes judíos, a lectores judíos, porque Mateo dirige su evangelio específicamente a los judíos. Mateo era un hombre que posiblemente era un hombre muy acomodado, que tenía algunos recursos, tanto así que le organizó una cena a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Mateo dirige su evangelio al pueblo judío, a oyentes, a lectores judíos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para aportar pruebas irrefutables de que Cristo era el verdadero Mesías. Ese Mesías que largamente ellos esperaban, pero que nunca lo reconocieron en su momento. Amén. Entonces Mateo dirige su evangelio al pueblo judío, a oyentes judíos y a lectores judíos. El Mesías que ha llegado y nunca lo reconocieron. El Mesías que vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces es interesante que Mateo en el capítulo 1 se toma un tiempo de colocar la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, para mostrar allí que verdaderamente es el Mesías, que Cristo es el Mesías que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces Mateo era un hombre con una mente muy ordenada y su evangelio lo escribe de una forma muy ordenada. Todos sabemos que Mateo, es al punto donde quiero llegar, Mateo fue un leal discípulo de Jesucristo. Mateo siguió, Mateo estuvo con Jesucristo, Mateo escuchó, Mateo entendió y Mateo enseñó todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo se convirtió en un leal discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante se convirtió en uno de los 12 apóstoles. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hoy vamos a hablar de el título Edifica tu vida en la palabra del Señor. Dice Mateo 7, 24, 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita sea tu palabra, Señor. Entonces, mis hermanos, hablando de discípulos, hablando de Mateo, que aprendió, que siguió, que enseñó a muchos de todo lo que aprendió cuando estaba con nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que debemos resaltar, mis hermanos, que ya Mateo, finalizando el Sermón del Monte, yo hago una pregunta esta mañana. ¿Qué hemos aprendido nosotros del Sermón del Monte? Domingos pasados y miércoles de oración se ha predicado el Sermón del Monte. Hoy le pregunto a la iglesia, ¿qué hemos aprendido del Sermón del Monte? ¿Qué nos ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte? En primer lugar, nos enseñó la bienaventuranza, que si las aplicamos, cada uno de nosotros va a ser luz y sal del mundo. Perdón, sal y luz del mundo. ¿Qué nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Nos enseñó que Él no vino a abolir la ley ni a abrogarla, Él vino a cumplirla. Pero Él fue más allá de lo eterno y fue apuntando hacia el corazón, hacia las verdaderas intenciones de nuestro corazón. ¿Qué nos ha enseñado, mis hermanos, el Sermón del Monte? Nos ha enseñado que se puede ser alguien religioso pero hipócrita al practicar la limosna, al orar, al ayunar. Los fariseos y los escribas lo hacían para que la gente, para que lo vieran en las calles, tocaban trompetas delante de ellos. De esa manera se puede hacer hipócrita. Pero Cristo nos enseña que para hacer nuestras limosnas, para hacer nuestras oraciones, Él dice, entra a tu aposento y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. ¿Qué hemos aprendido, mis hermanos, en este Sermón del Monte? Cristo nos ha enseñado que dónde debería estar nuestro tesoro. Nuestro tesoro está en las cosas materiales. ¿Nuestro tesoro está en las cosas del mundo? No, nuestro tesoro está en el reino de Dios. Amén. ¿Qué nos enseñó, mis hermanos, en el Sermón del Monte de Jesucristo? Nos enseñó que también debemos pedir sabiduría, porque hay dos puertas, hay dos caminos. Hay uno ancho y hay uno angosto. ¿En qué camino estamos caminando? ¿En el ancho, que camina, que te lleva a la perdición, que te lleva al infierno? ¿O estamos transitando por el camino angosto? Difícil, con obstáculos, pero es el que lleva a la vida eterna. Amén. También nos enseñó, mis hermanos, que tengamos cuidado con los falsos profetas, que andan por allí como lobos rapaces, que se infiltran en las congregaciones para dar falsos testimonios, para dar falsas enseñanzas. Que hemos aprendido, mis hermanos, en el Sermón del Monte. Ya culminando el Sermón del Monte, mis hermanos, Mateo nos cierra con una seria advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Antes, mis hermanos, Cristo nos llama en el Sermón del Monte a examinarlo todo, a examinar nuestros corazones y examinar nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué hemos aprendido en el Sermón del Monte? Finalizando, mis hermanos, dice el Sermón del Monte en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras. Cristo no dice cualquiera que oye estas palabras, dice cualquiera que me oye estas palabras. Es Cristo hablando.
Es Cristo hablándole a los discípulos en ese momento y a mucha gente que estaba en ese momento. Era Cristo hablando, mis hermanos. ¿Y cuál es la importancia, mis hermanos? El primer punto que quiero desarrollar hoy en la mañana. La advertencia o la importancia de oír a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia que tenemos de oír a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la importancia que hemos tenido al leer el Sermón del Monte y que hemos aprendido? La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera que la Biblia nos muestra que hay que escuchar la voz de Dios. Que hay que escuchar, que hay que leer la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Sermón del Monte. Y que Mateo, con una mente muy ordenada, la colocó allí para que la iglesia pudiera aprender. Y no solamente aprenderla, sino ponerla en práctica. Cualquiera pues que me oye, dice Jesucristo, debe aprender, debe valorar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente muchos hermanos, muchas personas en este mundo caído no escuchan la voz de Dios, no escuchan las enseñanzas que tiene la Biblia para cada uno de ellos. Muchas personas en sus hogares tienen la Biblia, pero la mayoría de las Biblias empolvadas y se pierden las grandes bendiciones que tiene nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Muchas personas obvian las bendiciones que están allí para su vida. Muchas personas incluso las abren por costumbre en el Salmo 91 y ahí las tienen llenas de polvo y no las escudriñan, no escuchan la voz de Dios. La importancia de oír, mis hermanos, la voz de Jesús es para enseñarnos, para poder entender y para poder aplicar todas esas enseñanzas en nuestra vida. Lamentándolo mucho, también hay cristianos que leen la Biblia solamente por leerla. Lamentándolo mucho, muchos asisten a los cultos, a reuniones, a devocionales, pero solamente la abren y hasta allí llegan. Es lamentable, mis hermanos, que muchos cristianos en estos momentos oyen la palabra de Dios y no las entienden y no las ponen en práctica. Es lamentable, mis hermanos, que muchas personas inviertan tiempo en muchas horas de estudio, enseñando, y es lamentable que muchos no valoran esa enseñanza y ese tiempo. Somos llamados, mis hermanos, a oír la palabra de Dios. Somos llamados a escuchar, a entender, a escuchar la voz de Dios, porque esa es la que nos alimenta. Esa es la que nos alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado y hemos aprendido lo que nos ha dicho Jesucristo en el Sermón del Monte? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en práctica todas estas enseñanzas? ¿Cuántos de nosotros hemos entendido todo lo que se ha preocupado Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 para hacernos entender todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros las hemos entendido y las hemos puesto en práctica? Eso nos llama a la reflexión. Cristo no busca por medio de su enseñanza que lo admiren. Cristo busca verdaderos discípulos, discípulos que oigan, discípulos que aprendan y discípulos que pongan en práctica todo lo aprendido. Amén. Es importante, mis hermanos, oír la voz de Dios.
porque cuando un cristiano oye la voz de Dios, Cristo lo compara con un hombre prudente. Dice la Biblia, pues cualquiera que me oye, que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cristo hace una pequeña ilustración de cuando un hombre construye una casa, la construye sobre una roca. Podemos imaginar que esa casa va a resistir los embates del viento, de la lluvia, de las inundaciones, y ese hombre o esa casa va a permanecer. Pero también se refiere, mis hermanos, a nosotros edificar nuestras vidas en Cristo Jesús, que es la roca fuerte. ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo nuestras vidas, edificando nuestras vidas en Cristo Jesús, que es la roca fuerte? Cristo lo compara con un hombre prudente. El hombre prudente, pudiéramos decir que es un extraordinario discípulo. Veíamos la introducción de Mateo. Mateo fue un hombre que caminó con Cristo, aprendió, puso en práctica todas las enseñanzas, pero también fue un hombre que enseñó todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Nosotros debemos tener ese compromiso de ser verdaderos discípulos. Un discípulo es alguien que sigue la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos discípulos hoy hay aquí? Gloria al Señor. El buen discípulo, mis hermanos, acepta la corrección. Cristo en el Sermón del Monte prácticamente nos está corrigiendo, pero el que es sabio acepta la corrección. Ese es un verdadero discípulo. Y cuando habla de un hombre prudente, el hombre prudente siempre está bien preparado. Ponía el ejemplo mi hermano Juan Carlos, que él fue a un lugar y quizás él no tenía la intención de predicar, pero era la voluntad de Dios que él estuviera allí para llevar un mensaje. Pero ¿qué hubiese pasado si mi hermano Juan Carlos no hubiese estado preparado? Pensemos que cada uno de nosotros pudiera estar en un lugar donde Cristo pueda ejercer su voluntad en cada uno de nosotros. Mis hermanos, debemos estar preparados. Por eso el Sermón del Monte tiene muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Y esas enseñanzas tenemos que valorarlas, atesorarlas en nuestros corazones y poder ponerlas por práctica. No para vanagloriar. Nuestro hermano Juan Carlos en ese momento pudo cumplir la misión, porque era la voluntad de Dios. Y así nos pasa. En cualquier lugar que vayamos, mis hermanos, en nuestro trabajo, debemos estar preparados. Debemos ser hombres prudentes que edifican su vida en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Un hombre prudente, mis hermanos, siempre presta atención. Un hombre prudente le da valor a la palabra de Dios. Un hombre prudente no viene al culto a ver para los lados o a decir cualquier cosa, ver quién vino, quién no vino. No, el hombre prudente, la mujer prudente, el joven prudente viene a escuchar la palabra de Dios, la valora, la atesora y la pone en práctica. Ese es el verdadero discípulo. Ese es el verdadero el hombre prudente. El hombre prudente escucha una prédica. El hombre prudente escucha un sermón, pero él quiere vivir esa prédica. Él quiere vivir ese sermón. Porque su vida tiene pasión por Cristo. Su vida está construida sobre la roca fuerte que es Cristo. El hombre prudente habla de la comunión entre hermanos, pero él quiere practicar la comunión entre los hermanos. Él quiere cumplir con la necesidad de su hermano. Él quiere compartir con su hermano. Él quiere ir a su hermano a llevar un devocional. Él quiere compartir una enseñanza con su hermano. El hombre prudente hace la voluntad de Dios. El hombre prudente edifica.
El hombre prudente vivifica la vida de sus hermanos y se preocupa por su necesidad. Quiere vivir en comunión con su iglesia, con sus hermanos. El hombre prudente no solamente habla del Evangelio. El hombre prudente quiere predicar el Evangelio. Lo decía nuestro hermano en el devocional. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando el Evangelio? Muere cada hora 1,600 personas. En tu comunidad puede haber alguien enfermo con una enfermedad terminal y no tiene a Cristo. ¿Qué estás haciendo como iglesia en lo particular? ¿Qué estás haciendo por salvar esa alma para que no se pierda? El hombre prudente, mis hermanos, reconoce que la palabra es viva y eficaz y penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, porque su vida está construida sobre la roca que es Cristo, Señor nuestro. Somos llamados a ser hombres, mujeres y jóvenes prudentes. Somos llamados a oír la voz de Dios. Somos llamados a atesorar, a meditar en la palabra de Dios y a ponerla por práctica. Un hombre prudente, mis hermanos, tiene deseo de conocer a Dios más y más y más todos los días de su vida. Le apasiona las cosas de Dios. Le apasiona a Cristo, que fue allí a pagar un precio por cada uno de nosotros. El hombre prudente, mis hermanos, reconoce los malos pensamientos de su corazón y las motivaciones de su vida. El hombre prudente reconoce cuando está haciendo las cosas malas. Corregir es de sabio, rectificar es de sabio. Cuando nos llaman la atención porque estamos caminando mal, aceptemos la corrección, porque aceptarla somos prudentes y somos sabios, somos sensatos. Muchos quizás se le llama la atención y se ponen bravos. No, yo tengo 10, 15 años en el Evangelio, yo tengo apenas 4 años en el Evangelio, no puedo llamarte la atención. ¿Quién dijo eso? Yo tengo la autoridad para decirle a alguien si está caminando mal o está caminando bien. Porque si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Tu compadre, tu vecino. Y esos son los que más están pendientes de cada uno de nosotros. El hombre prudente, mis hermanos, practica su fe. El hombre prudente se edifica en la palabra del Señor. Amén. El segundo punto que quiero tocar esta mañana, mis hermanos, el tercero, el segundo era el hombre prudente. El tercero es que el hombre prudente enfrenta las pruebas. Dice la Biblia: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos con ímpetu, hirieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Disculpe, me equivoqué. Es el 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon y contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El hombre prudente, mis hermanos, enfrenta la prueba con valentía. El Evangelio es para valientes. El Evangelio no es para cobardes. Nosotros, si somos prudentes, mis hermanos, vamos a enfrentar pruebas. Vamos a enfrentar desgracias. Vamos a enfrentar aflicciones. Vamos a enfrentar problemas. Vamos a enfrentar las torrentes lluvias, nos vamos a ver empapados, nos vamos a ver inundados, van a haber tormentas que van a golpear nuestras vidas, pero nosotros, mis hermanos, debemos estar revestidos de la palabra de Dios, para en esos momentos poder discernir los tiempos y poder resistir los embates de las tormentas, porque las tormentas van a llegar. Podamos ser prudentes, pero las tormentas van a llegar a nuestra vida.
Vamos a pelear con las tormentas. Vamos a pelear con las aflicciones. Vamos a pelear con los problemas cotidianos todos los días. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Por eso es necesario, mis hermanos, que seamos prudentes, que conozcamos más a Dios, que pongamos en práctica todo lo enseñado para cuando llegue la prueba podamos resistir y podamos aguantar los embates de las tormentas que llegan a nuestra vida. Pueda permanecer como árbol plantado junto a corrientes, pueda permanecer como el cedro del Líbano y pueda permanecer como la palmera, que a pesar que arremetan los vientos, la palmera permanece para siempre. Somos llamados, mis hermanos, a edificar nuestras vidas como hombres prudentes, como mujeres prudentes, como jóvenes prudentes, a edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, si tú eres un hombre prudente, hermana, si eres una mujer prudente, joven, si eres prudente, no estás solo. Si te has edificado en la palabra del Señor, podrás estar angustiado, podrás estar afligido, pero nunca vas a estar desamparado. Podrás estar en problemas, pero no vas a estar desesperado. Podrás tener persecución, pero no vas a estar desamparado. Porque tu fundamento, tu vida está edificada en Cristo Jesús. Si estás enfermo, si estás pasando alguna situación difícil, hay que discernir el tiempo, mis hermanos. Y para poder discernir el tiempo, tienes que estar edificado en la roca. Porque si no estás edificado, mis hermanos, fácilmente, cuando te enfermas, cuando tienes alguna aflicción, fácilmente te vas a desenfocar. Por eso necesitamos oír la voz de Dios. Por eso necesitamos leer la Biblia. Por eso necesitamos aprender todo lo que el Sermón del Monte nos quiere hablar, nos quiere enseñar por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos también ponerla en práctica, mis hermanos, porque las pruebas van a llegar. Nadie nos ha dicho que este camino es fácil, este camino es difícil, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, muchas de ellas lo que quieren es debilitarnos. Cuando llega el problema a tu hogar, cuando llega el problema con tu hijo, cuando llega la enfermedad, esas pruebas, si no estás firme, mis hermanos, esas pruebas nos van a debilitar. Esas pruebas nos van a desviar. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que te debilites, que pierdas tu fe. Pero si estamos, mis hermanos, revestidos en la roca fuerte que es Cristo, difícilmente vamos a desenfocarnos. Vamos a resistir. Vamos a tener discernimiento espiritual para poder resistir todos esos embates del viento, la tormenta y todas esas cosas que vienen a nuestra vida. Un hombre prudente, mis hermanos, enfrenta la prueba con seguridad y con el consuelo de que el Señor lo va a librar de todas ellas. El verdadero creyente se edifica. El verdadero creyente oye la voz de Dios y obedece. ¿Cuántos esta mañana obedecen a la voz de Dios? ¿Cuántos esta mañana hacen la voluntad de Dios? ¿Cuántos esta mañana estamos predicando el Evangelio? ¿Cuántos esta mañana estamos preocupados por nuestros hermanos que están empezando en el camino de la fe y queremos ir a discipularlos? ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando la palabra de Dios? Esta palabra nos llama a la reflexión para que cada uno de nosotros podamos cumplir la misión. Nuestro hermano Juan Carlos hablaba de la enseñanza esta mañana. Somos llamados a ser buenos discípulos para poder también nosotros discipular a otros. Amén. El segundo punto que quiero compartir, el cuarto punto, mis hermanos, que quiero compartir esta mañana, está en el versículo 26 y 27.
Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fue un desastre. En cuarto lugar, mis hermanos, la advertencia de no escuchar la voz de Dios. Y Cristo compara al que no escucha la voz de Dios como a un hombre insensato, que edificó su vida, que edificó su casa sobre la arena, que edificó su vida sobre el vacío, sobre la nada, que llegaron las pruebas, llegaron las dificultades y su vida se derrumbó. Su vida fue un desastre. El hombre insensato, mis hermanos, es un hombre que desprecia la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El hombre insensato lee el sermón del monte y no aprende nada. El hombre insensato es imprudente, irresponsable, inmaduro, es arrogante, soberbio, lleno de orgullo. Y Cristo lo compara como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero los insensatos desprecian la sabiduría, rechazan la sabiduría y las enseñanzas. El hombre insensato no tiene deseo de conocer a Dios. El hombre insensato viene al culto eternamente, usted lo puede ver, él viene al culto, abre su Biblia, dice gloria a Dios, amén, pero no tiene deseo por Dios. El hombre insensato rechaza la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El hombre insensato habla de la Biblia, habla de la oración, habla del Evangelio, pero está seco por la pasión por Cristo. Porque su vida la está construyendo sobre la arena, sobre la nada, sobre el vacío. Y fácilmente cuando llega la prueba se va a derrumbar. El hombre insensato no se preocupa por las motivaciones y las intenciones de su corazón. Él le da rienda suelta a su pensamiento. Él no le preocupa lo que tiene tu hermano. Él no le preocupa la necesidad que tiene tu hermano. No, eso no es conmigo, eso es con el otro líder, eso es con el otro hermano. El hombre insensato no tiene deseos de estar en comunión con los hermanos. El hombre insensato rechaza todo eso, mis hermanos. El hombre insensato es malo de corazón. El insensato, a veces, yo creo que muchos de nosotros, mis hermanos, en algún tiempo pasamos por la insensatez. Muchos de nosotros le dimos la espalda a Dios. Muchos de nosotros éramos ingratos. Muchos de nosotros rechazábamos quizás la enseñanza que había en este libro maravilloso. El insensato no tiene discernimiento espiritual al momento de la prueba. Al momento de la prueba, el insensato se ciega. No tiene un rumbo fijo. Está buscando y tratando de hacer las cosas por su propia fuerza. Porque el insensato no ha conocido lo espiritual. El insensato muchas veces dice creer en Cristo, pero se engaña él mismo. El insensato no se preocupa, mis hermanos, por las cosas del reino de Dios. El insensato se preocupa por las cosas materiales. Hermano, cuando se te pide servir a Dios, cuando se te pide cumplir una misión, no le digas que no al Señor, porque vas a tener tu consecuencia. Yo hablaba, mis hermanos, creo que hace 2 semanas, se me hizo el llamado para servir a Dios.
y yo rechacé de venir a servir al Señor por cumplir con mi trabajo. Obviamente es una responsabilidad que tengo, o que tenemos cada uno de nosotros, cumplir con nuestro trabajo, porque somos cabeza de casa y debemos proveer para nuestra familia. Pero mis hermanos, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor. Y cuando se te llame a cumplir una misión, cúmplela, al menos que no tengas la disponibilidad muy seria de no hacerlo. Cuando negué servirle al Señor, estaba haciendo un trabajo, y en esa semana que rechacé al Señor, me rechazaron todo el trabajo que yo estaba haciendo. Llegó la inspección y me echó todo para atrás. Y para remate, el viernes no me pagaron. Ese fin de semana tenía que ir a trabajar y cumplir con mi responsabilidad. Pero se me hizo el llamado y vine a predicar el Evangelio. Vine a predicar la palabra. Mis hermanos, Dios es bueno. Dios es compasivo. El lunes amaneció el dinero en mi cuenta bancaria. Y el miércoles el Señor permitió que me liberaran todo mi trabajo. No seamos insensatos. No despreciemos la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es bueno, pero también Cristo aprieta. ¿Y saben qué? A veces Dios es compasivo, porque pudiera hacer algo peor. Pudiera hacer algo peor. Por eso, mis hermanos, cuando escuchemos la voz de Dios, obedezcamos la voz de Dios. No seamos insensatos. Pero primero, seamos prudentes. Amén. Yo, mis hermanos, en lo particular, quiero abrir un paréntesis. En lo particular, este servidor, en un tiempo de insensatez, en un tiempo de incredulidad, tenía la Biblia en mis manos y quizás por desconocimiento la leía, pero un día, mis hermanos, leyendo por desconocimiento el Sermón del Monte, llegué a un versículo que fue el que me confrontó para que yo pudiera venir a los caminos del Señor. Vivía un tiempo difícil, no era cristiano, pasaba como familia un tiempo difícil, estaba desempleado y venía, mis hermanos, de proyecto en proyecto, y mi esposa sabiamente me decía: tenemos que ir a una iglesia, tenemos que ir a dar gracias al Señor. Y yo le daba la espalda a Dios. Yo prefería ir el domingo a la playa, compartir con la familia, hacer una parrilla, hacer cualquier cosa, pero menos a venir a dar gracias a Dios. Para que ustedes vean que Dios es compasivo, mis hermanos, Dios es bueno. Saliendo de un proyecto, me da una semana para que descanse. Y en esa semana que estuve descansando, sin querer me lesioné una pierna. Ya me había dado un golpe, pero tuve 3 días caminando incómodo. Y cuando fui al traumatólogo, me dijo que tenía una fisura en el peroné. Le digo: doctor, ¿cómo hace eso? ¿Tengo que trabajar el lunes? No, te tienes que empezar. Y me enyesó toda la pierna. Y fue imposible que yo pudiera seguir trabajando. Y tuve un mes, mis hermanos, prácticamente postrado allí sin poder hacer nada. Y traigo esto, mis hermanos, si hay alguien que nos visita esta mañana, algún amigo o alguna amiga, algún joven que nos visita. Mi hermano, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que puedas empezar a edificar tu vida en Cristo. Porque Cristo es bueno, pero Cristo también es fuego consumidor. Cuando me vi sometido allí, mis hermanos, a esa tremenda prueba, a no poder ser proveedor de mi familia, tuve un escenario. Cristo me mostró un escenario a través del Sermón del Monte, pero primero me lo mostró físicamente a través de mi hijo José Andrés. Yo estaba postrado en una cama allí, no podía hacer nada, y mi hijo de 13 años tuvo que salir a trabajar. Y mi hijo llegó como a las 7 o 8 de la noche, sudado, con un bolsito atrás, y traía de recoger algunas frutas.
una fruta que trabajaba con su tío en el crucero de lechería. Cuando mi hijo llegó con la fruta casi todas dañadas. Y mi hijo, con aquella alegría, con aquel gozo, me dijo: papá, te traje algo para comer. No teníamos nada. Y Dios me mostró que eso era lo que yo tenía que comer, porque era su voluntad. Luego fui a la Biblia y me confronté con este sermón del monte. Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No es nuestra fuerza, no es nuestra insensatez que te va a llevar a ser salvo. Debes rendirte, humillarte en la presencia del Señor. Es el Señor que te va a exaltar. Pero primero tienes que humillarte delante de su presencia. Y fui, mis hermanos, y me humillé delante de la presencia del Señor. Me recuperé, y para la gloria del Señor nunca ha faltado pan en mi mesa. Mis hermanos, somos llamados a oír y obedecer la voz de Dios. No niegue servirle a Dios, porque va a tener su consecuencia. Versículos 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús de enseñar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quienes tienen autoridad, y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y fariseos enseñaban la ley a su conveniencia, eternamente, pero Cristo apuntaba directo al corazón. Y una de las cosas que Jesús hacía cuando era joven, que la gente se sorprendía, Lucas 2, 46, 47 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Porque Cristo no predicaba lo externo, Cristo predicaba lo que sentíamos, lo que venía directamente de nuestros corazones. Ellos nunca habían escuchado, los que estaban allí nunca habían escuchado hablar a alguien así, con tanta autoridad. Ustedes habían escuchado, pero ahora yo les digo: Cristo ejerciendo su autoridad divina, obedeciendo a la voluntad del Padre para enseñarnos como iglesia, cómo debemos conducirnos. Nunca habían escuchado a alguien así. En sus oídos nunca había llegado una palabra con tanta autoridad, una palabra tan divina como la de Cristo. Y para ello era admirable, dice la Biblia. Se sorprendían de cómo enseñaba. Desafortunadamente, mis hermanos, lo dijo nuestro hermano Juan Carlos, muchas iglesias están dando una falsa enseñanza. Muchas iglesias están dando una falsa doctrina. Muchas iglesias no están edificando a sus hermanos en la roca que es Cristo, Señor. Hermanos, las pruebas te van a llegar, las pruebas van a venir, y es necesario que cada uno de nosotros esté revestido del gran poder de Dios. Dios te ha dado el Espíritu Santo, Dios te ha dado ese poder para ser testigo, pero también para instruirte.
para que puedas instruir tu vida y edificar tu vida para poder resistir los embates del viento, de la lluvia y de las tormentas que puedan venir a nuestra vida. Algo que debemos cada uno de nosotros, mis hermanos, y se lo digo con toda propiedad. Nosotros venimos al culto, nosotros venimos los domingos, nosotros venimos los martes, nosotros venimos los miércoles. No nos convirtamos solamente en oidores de la palabra de Dios. Convirtámonos en hacedores de la palabra de Dios. Le digo esto, mis hermanos, porque pararse aquí tiene su tiempo de oración, tienen sus horas de oración, tienen su tiempo de estudio, para que simplemente alguien pueda oír y solamente quede hasta allí. La enseñanza hay que valorarla, la enseñanza hay que atesorarla, la enseñanza hay que meditarla en nuestras mentes y en nuestros corazones, y la enseñanza hay que ponerla por práctica. Valoremos, mis hermanos, la enseñanza de nuestros líderes. Valoremos, mis hermanos, la enseñanza de nuestro pastor Renzo, que pasan horas y horas y horas estudiando y analizando la palabra para traer en 45 minutos un alimento tan especial que prepara para dárselo a usted allí para que usted lo digiera. Son horas, son dolencias, son sacrificios que hasta muchas veces a la familia se aparta para dedicarse a estudiar la palabra de Dios para poderla enseñar a la iglesia. Cristo se preocupaba y la predicaba con pasión. Se desprendían de todo. Los discípulos que siguieron a Jesús, todos se desprendieron de todo lo que tenían para seguir a Jesús, para aprender, para meditar en esa palabra y para poder enseñar también. La Biblia nos muestra que los 12 fueron capacitados por nuestro Señor Jesucristo. Le dio el poder, le dio el Espíritu Santo para poder enseñar a la iglesia en su momento. Y hoy, mi hermano, el llamado es a que podamos oír la voz de Dios, podamos ser hombres prudentes, podamos desechar a ese hombre insensato que a veces, muchas veces, quiere apoderarse de nuestras vidas. El llamado es, mis hermanos, a que enseñemos con autoridad, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Ya para concluir, mis hermanos, es importante oír y entender la voz de Dios. Debemos estudiar las Escrituras. Es importante edificar nuestras vidas en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Seamos prudentes y practiquemos todo lo que hemos aprendido. Hermano, defiende la verdad. Defiende la verdad con firmeza y con autoridad. No evites pasar el sermón del monte. Estudia el sermón del monte, que tiene grandes bendiciones para tu vida. Tiene grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Quizás, mis hermanos, así como me pasó a mí, si hay un amigo entre nosotros, te invito a que leas el sermón del monte. El sermón del monte te va a conducir a Cristo. El sermón del monte, mis hermanos, te va a revelar que eres un hombre débil, que eres culpable y que sin Cristo no eres nadie. El sermón del monte te va a revelar que sin Cristo no eres nadie, que no es por tu fuerza, que es por la fuerza libertadora del Evangelio de Jesucristo. Clama por misericordia, mis hermanos. Al leer el sermón del monte, clama por misericordia, clama por compasión, porque ese es el único camino, angosto, difícil, pero es el camino que lleva a la salvación. Hoy, mis hermanos, si hay entre nosotros
que quiera empezar a edificar su vida en la roca fuerte que es Cristo, hoy te invito a que abras tu corazón y recibas al Señor como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Hermano, Cristo es el que salva, Cristo es el que perdona, Cristo es el que redime, Cristo es el que provee, Cristo es el que sana, Cristo es el que hace milagros. Cristo hoy te hace el llamado para que vengas a sus pies, te humilles delante de su presencia y lo reconozcas como su único y suficiente Salvador. Hoy es el día de salvación. Hay alguien entre nosotros que quiere edificar su vida, hoy quiera poner su primera piedra para edificar su vida en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Sea bienvenido. Le doy gracias al Señor, mis hermanos, y me tomo la palabra de Pablo cuando dijo a Timoteo: le doy gracias al Señor que me fortaleció, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias esta mañana.